Esto sucederá en el capítulo 71 de la telenovela turca, Bajar Esencia de Mujer. Mientras Timur buscaba al ingeniero de sonido, se topó inesperadamente con Efsun. Ella, con un brillo de esperanza en la mirada, le confesó que aún no perdía la fe en lo que había entre ellos. Insegura, le preguntó qué debía hacer y si acaso no estaba exagerando. Timur, incómodo, trató de minimizar la situación respondiendo que lo suyo había sido solo cantar una canción y que aquello no guardaba relación con lo que ella insinuaba. Efsun, sin aceptar esa explicación, le recordó que antes había sido aquel beso y ahora la canción, insinuando que Timur jugaba con sus sentimientos y su mente. Sin que ellos lo notaran, varias personas afuera comenzaron a escuchar fragmentos de la conversación, intrigados por descubrir con quién hablaba él en secreto. Con un tono cada vez más insistente, Efsun aseguró que podrían encontrarse con más frecuencia, ya que los chicos se mudarían con ella. Timur, cansado de la presión, le respondió tajantemente que lo mejor era detenerse en ese momento, porque entre ellos no existía nada verdadero. Incluso añadió que, si era necesario, evitaría poner un pie en aquella casa para no generar malentendidos. En ese preciso instante apareció Bahar, provocando la sorpresa de ambos. Renjin y Ebrem, atentos a lo que ocurría, se levantaron al escuchar que Timur había mencionado a Bahar, convencidos de que era con ella con quien mantenía un encuentro oculto. Bahar, desconcertada por la reacción de todos, se acercó con serenidad a Timur y le explicó que su presencia allí se debía a que debía desconectar los auriculares, dejando claro que ese era el motivo de su llegada. Molesta por la interrupción, Efsun decidió marcharse, aunque Bahar le pidió que no se fuera. Sin embargo, Efsun hizo caso omiso y se retiró mostrando evidente disgusto. Fue entonces cuando Timur, sintiéndose acorralado, le aseguró a Bahar que estaba dispuesto a revelarle toda la verdad. En otro punto, Seren se cruzó con su madre y, sorprendida, le comentó que Timur había estado hablando con Bahar y que todos lo habían escuchado. Efsun, para encubrirse, fingió desconocer lo ocurrido y mintió diciendo que en ese momento estaba en el baño. Ebrem, visiblemente afectado por lo sucedido, optó por marcharse sin pronunciar palabra, mientras que Renjin, herida y llena de rabia, se dirigió directamente hacia Timur y Bahar. En medio de ese ambiente cargado de tensión, Bahar, con dolor, le dijo a Timur que todo lo suyo era una verdadera vergüenza. Él, tratando de justificarse, insistió en que era víctima de la situación y que solo buscaba proteger a su familia. Sin embargo, Bahar, con firmeza, le recriminó que no había logrado mantener unida a la familia que decía defender y le pidió que guardara silencio, pues cada palabra que decía lo hundía aún más. Desesperado, Timur le suplicó que no dijera nada porque eso podía costarle su carrera. Pero Bahar le respondió con dureza que no era momento de pensar en su profesión, sino de enfrentarse a la verdad. Él estaba involucrado con la madre de la novia de su propio hijo. En ese momento apareció Renjin, y Bahar, tratando de calmar las aguas, intentó aclarar que lo que todos habían escuchado no era, en absoluto, lo que parecía. Pero Renjin, con lágrimas de decepción y la rabia contenida, le recriminó que antes la había insultado y ahora la hacía pasar por aquella humillación pública. Luego, mirando a Timur con desprecio, le advirtió que habían destruido todo lo que habían construido juntos. Le confesó que había llegado al límite de su paciencia y, con dureza, le dijo que debía temerle, pues ella no era como Bahar. Dicho esto, se marchó con paso firme, sin volver la vista atrás. Tras su partida, Bahar pidió a los chicos que salieran de la sala y enfrentó directamente a Timur, exigiéndole que dijera la verdad delante de todos en lugar de seguir ocultándose. Sin embargo, él se aferraba a sostener la mentira y, cada vez más arrinconado, le pidió a Bahar que asumiera la culpa, inventando que había sido ella quien dijo todo aquello y que lo justificara como una simple broma para evitar el escándalo. La reacción de Bahar fue inmediata. Con indignación y firmeza le contestó que jamás cargaría con algo que no le correspondía, y que si era necesario, ella misma saldría a contar toda la verdad. Timur, con frialdad, replicó que lo hiciera, pero que pensara en el bienestar de su hijo antes de dar un paso así. Luego, como si nada de lo ocurrido lo afectara, se marchó sin mirar atrás, dejando a Bahar sola. Ella, con impotencia y un nudo en la garganta, reflexionó sobre lo sucedido, lamentando que una vez más todos los problemas recayeran sobre sus hombros y preguntándose, angustiada, cómo lograría arreglar aquel desastre. Mientras tanto, Ebrem llegó a su casa dominado por la rabia y la decepción. Abatido, decidió llamar a Sem, quien le respondió diciendo que estaba en casa de un amigo y que pronto volvería. La verdad era otra, se encontraba con Umay, entregándole un regalo de fin de año. Justo en ese instante apareció Renjin, lo que obligó a Umay a esconder apresuradamente a Sem. Aprovechando un descuido de ella, el muchacho salió sin ser visto. Cuando Timur regresó a casa, lo primero que intentó fue hablar con Renjin. Con tono casi suplicante, le pidió la oportunidad de explicarse. Pero ella, todavía herida, lo interrumpió con frialdad, preguntándole qué historia pensaba inventar ahora para justificar lo ocurrido. Le reprochó con dureza si acaso era consciente de cómo habían llegado hasta ese punto y, entre la indignación y el dolor, le recordó que había sido él quien la buscó, quien la persiguió, y que jamás permitiría que pisoteara su orgullo.
Timur, desesperado, intentó defenderse, pero en vez de asumir su responsabilidad, desvió la culpa hacia Bahar. Aseguró que todo eran provocaciones de ella, juegos inventados para manipular a los demás. Sus palabras sonaban a excusa y desprendían un desprecio evidente hacia Bahar. Lo que no imaginaba era que Umay se hallaba cerca, escuchando todo. La joven, con el corazón encogido, quedó impactada al descubrir la forma tan cruel en la que su padre hablaba de su madre, incapaz de asimilar que aquel hombre al que tanto había respetado pudiera expresarse de esa manera. Renjin, por su parte, dolida y confundida, terminó cayendo en la red de manipulaciones de Timur. En medio de la discusión, le confesó que incluso Bahar había llegado a cuestionar su diagnóstico sobre Ala. Timur, aprovechándose de esas palabras, dijo que él tampoco comprendía qué era lo que Bahar buscaba realmente, insinuando que tenía intenciones ocultas. Aún así, sus excusas no fueron suficientes para apaciguar a Renjin, que seguía furiosa y con una desconfianza cada vez mayor creciendo en su interior. La inquietud crecía en el interior de Ebrem. No podía dejar de pensar en Bahar ni en la decisión que había tomado al dejarla sola. Cada minuto aumentaba su angustia y su arrepentimiento, hasta que decidió que no podía seguir así, debía buscarla y hablar con ella. Con esa determinación, se dirigió hacia la puerta, pero al abrirla se llevó una sorpresa. Bahar estaba allí, esperándolo. Ella le contó que los muchachos le habían dicho dónde vivía y, aunque intentó romper la tensión con una ligera sonrisa al comentar lo hermosa que era la casa, enseguida dejó las cortesías de lado. Con seriedad le preguntó qué había escuchado exactamente, pues ella también había oído lo mismo y la situación la tenía profundamente alterada. Enfadada, le explicó que todo se había originado cuando, mientras conversaba con Umay, escuchó voces extrañas. Al intentar averiguar de dónde venían, terminó en un sitio equivocado, provocando aquel malentendido. Ebrem, buscando calmar los ánimos, le pidió que hablara con más tranquilidad y que dejaran de lado la ira. En otro lugar, Renjin encaraba a Timur con dureza. Le preguntó sin rodeos si era verdad que Bahar lo perseguía, y él respondió que quizás lo había hecho movida por la soledad, los sentimientos acumulados y los recuerdos de la familia que habían compartido. Aquellas palabras no la convencieron. Harta de evasivas, lo instó a admitir abiertamente si quería separarse. Timur, nervioso, aseguró que de ser así ya se lo habría dicho, pero Renjin no cedió. Con firmeza exigió que sacara a Bahar de la clínica y pusiera fin a ese problema que estaba desmoronando todo. Ante la presión, Timur advirtió que no debía amenazarlo, pero ella lo corrigió. No era una amenaza, sino un recordatorio de que tenía muchas formas de arruinarlo si lo deseaba. Solo le pedía que cerrara ese capítulo de una vez por todas. Mientras tanto, Ebrem, aún preocupado y con cierto dejo de molestia, confesó a Bahar que, a su juicio, estaba volviendo a dejarse manipular. Le explicó que en el hospital todos pensaban que ella lo seguía, y esa percepción lo incomodaba profundamente. Bahar, herida pero firme, aseguró que enfrentaría a cada uno y aclararía las cosas, porque lo único que le importaba era que él no dudara de ella. Ebrem, con voz más suave, le dijo que jamás había puesto en duda sus palabras ni sus sentimientos, simplemente había regresado a casa porque sabía que necesitaban hablar. Entonces reveló lo que lo había llevado a marcharse, pensó que ella había salido a una cita nocturna. Bahar, desconcertada, lo miró con incredulidad. ¿Esa era la razón de su repentina huida? Con voz temblorosa quiso saber si había algo más detrás de todo aquello. Ebrem la tranquilizó asegurándole que no había nada más y, sin poder contenerse, le declaró con intensidad cuánto la amaba. La confesión de Ebrem los unió de inmediato. Conmovidos, comenzaron a besarse primero con ternura y luego con pasión, hasta que la inesperada aparición de Sem los obligó a separarse bruscamente y fingir que solo conversaban. Minutos después, Bahar se marchó, dejando a Ebrem con el corazón agitado. A la mañana siguiente, en el hospital, Timur buscó a Tolga para manipular la situación. Con palabras calculadas, le presentó a Bahar como una mujer obsesionada con él y ambiciosa, insinuando que siempre lograba lo que se proponía. Tolga, atento, registraba cada detalle en sus notas, lo que incomodó a Timur, quien sugirió suspender a Bahar porque, según él, representaba una amenaza. Se esforzaba en mostrarse como un hombre correcto y víctima de la situación, mientras dejaba a Bahar en la peor posición. Al salir, se sintió satisfecho por el efecto de su discurso. En ese momento apareció Ismail, y Timur aprovechó para reforzar su plan. Le comentó que ya había advertido a Tolga sobre los supuestos problemas psicológicos de Bahar y que lo mejor era apartarla. Sin embargo, Ismail, serio, le recordó que él mismo la había promovido como la imagen del hospital, un verdadero orgullo para todos. Atrapado, Timur se justificó diciendo que había hecho todo lo posible y que jamás imaginó una situación así. Luego, fingiendo buena voluntad, aseguró que se encargaría de resolverlo sin dañar a la institución. Mientras tanto, Bahar también había llegado al hospital y percibió un ambiente extraño, murmullos en cada rincón y su nombre ligado al de Timur. El desconcierto la paralizó. Allí se encontró con Renjin e intentó hablarle, pero esta, fría y distante, le dijo que lo mejor era buscar ayuda profesional.
Atónita, Bahar trató de explicarse, pero Renji no le dio oportunidad y añadió que con ella no resolvería nada. En ese momento apareció Ismail, y Bahar quiso acercarse, pero él la ignoró y se marchó sin dirigirle palabra. Humillada, Bahar recibió una llamada de Ala, quien preocupada le preguntó cómo estaba. Con voz apagada, admitió que no entendía nada de lo que estaba pasando. Al colgar, vio a Efsun y trató de acercarse a ella, pero esta huyó rápidamente, negándole cualquier oportunidad de hablar. Bahar quedó inmóvil, cada vez más confundida y sola. Por otro lado, Seren compartía tiempo con su madre. Le contó, alegre, que pasaba casi todos sus días en el hospital y que eso la hacía feliz. Efsun, con una sonrisa ambigua, respondió que formaba parte del proceso de adaptación, aunque enseguida dejó ver su verdadero interés, deshacerse de Bahar. Luego cambió el tema y le preguntó a Seren si ya estaba todo listo. Ella respondió que Aziz pasaría por ellas y que todo estaba bajo control. Fue entonces cuando Efsun le habló emocionada sobre los preparativos para la noche de Jena. Seren, incómoda, le recordó que aún ni siquiera tenían fecha de matrimonio, pero Efsun insistió en seguir adelante con sus planes. Seren, para evitar discutir, prefirió marcharse en silencio. Decidida a enfrentar la situación, Bahar entró con firmeza en la oficina de Timur. Apenas lo vio, lo increpó exigiendo una explicación. Le reprochó que todos en el hospital la señalaban como culpable de lo que estaba ocurriendo y le pidió que aclarara las cosas de inmediato. Timur, con desdén, le respondió que el asunto ya estaba arreglado, como si no hubiera más que decir. La reacción de Timur encendió la furia de Bahar, quien perdió el control y lo enfrentó con dureza, llegando incluso a propinarle un golpe en un arrebato de rabia. Justo en ese instante la puerta se abrió y Tolga entró, quedando impactado al presenciar la escena, Bahar exaltada y Timur desconcertado por el golpe recibido. La tensión llenó la sala. Bahar, avergonzada al sentirse expuesta, decidió retirarse sin decir nada. Timur, viendo una oportunidad, aprovechó la situación para hacerse la víctima. Con un tono cargado de falsa inocencia, comentó a Tolga que la enfermedad de Bahar parecía agravarse cada día más, haciéndola ver como una mujer fuera de control. Luego, con calma calculada, le preguntó a qué se debía su visita. Tolga, aún serio por lo sucedido, le explicó que necesitaba hablar con el personal del hospital. Fingiendo ingenuidad, Timur quiso saber por qué era necesario. Tolga, con firmeza, le respondió que lo consideraba esencial, pues una charla suya serviría para animar y tranquilizar al equipo. Manteniendo su fachada de hombre íntegro, Timur aceptó con aparente buena disposición, como si él no fuera el origen de los problemas. Mientras tanto, en otra zona del hospital, un anciano llegó con un fuerte dolor abdominal. La enfermera le pidió esperar unos minutos, pero la molestia lo venció y decidió entrar por su cuenta a urgencias. Allí, agotado, se recostó en una cama vacía buscando alivio. En otro punto del hospital, Seren conversaba con su madre cuando apareció Bahar. Con seriedad, le pidió a Seren que las dejara solas, y la joven, incómoda, se retiró. Entonces Bahar encaró directamente a Efsun, exigiéndole que la sacara del problema en el que la habían envuelto. Efsun, con fingida inocencia, aseguró que únicamente habían hablado de que los niños pasarían tiempo en su casa, aunque admitió que el obstáculo era Timur, quien había dicho que no pondría un pie en su hogar. Bahar, incrédula, le respondió con firmeza que, si realmente no tuviera nada que esconder, no permitiría que toda la carga recayera sobre ella. Efsun, en lugar de incomodarse, desvió el tema insinuando que Bahar lo que en realidad quería era alejar a Seren de su lado. Pero Bahar, con seguridad, replicó que aquello era absurdo, porque sabía perfectamente que Seren era su hija y jamás permitiría que insinuara lo contrario. No soy ninguna ingenua, le advirtió con dureza. Efsun, recordando las palabras que Timur le había dicho en otra ocasión, cambió de tono. Con frialdad, aseguró que podía decir lo que quisiera, porque ella siempre tendría como negarlo y hacer que pareciera que la única culpable era Bahar. Dicho esto, se marchó sin mirar atrás. Bahar, al verla irse, sintió que todo se le escapaba de las manos. Murmuró con frustración que la estaban enloqueciendo. En ese momento apareció Ala, decidida a hablar con ella, pero antes de que pudieran conversar llegó Gur, pidiéndole a Bahar que lo cubriera en su turno porque tenía una urgencia con el automóvil. Ella aceptó, aunque pidió a Ala que la esperara en la cafetería. La joven, nerviosa, trató de negarse porque sabía que allí se encontraba Tolga. Sin embargo, Bahar, intentando tranquilizarla, le aseguró que no debía temer, que todos en algún momento habían tenido roces con él y que no había razón para huir. Con esas palabras, se dirigió a cubrir el turno de Gur, mientras Ala, con cierta inquietud, terminó encaminándose hacia la cafetería. Tal como temía, allí se topó con Tolga. El encuentro le resultó tan incómodo que, sin pensarlo dos veces, prefirió alejarse rápidamente para evitar cualquier tipo de trato con él. Mientras tanto, en la cafetería del hospital, Ebrem terminaba de comer. Con intención de colaborar, tomó su plato vacío para llevarlo hasta el área de servicio, pero en el trayecto se le escapó de las manos y el estruendo al caer rompió el silencio del lugar. En ese momento se dio cuenta de que Tolga lo estaba observando fijamente.
Incómodo por la situación, Ebrem lo invitó a hablar con franqueza, pues había oído que él solía ser directo. Tolga no tardó en responder y, con tono crítico, le dijo que se comportaba como un niño, agregando incluso que una simple trabajadora de limpieza resultaba más útil que él. A pesar de la tensión, ambos terminaron sentados frente a frente para conversar. En otra parte, Bahar decidió visitar a uno de sus pacientes para comprobar cómo iba su recuperación. Con amabilidad le pidió un poco de paciencia, explicándole que debía revisar ciertos detalles junto a un colega antes de atenderlo por completo. Sin embargo, en cuanto ella se alejó, el paciente se levantó de la cama con sigilo y comenzó a seguirla a escondidas. Mientras caminaba, Bahar recibió una llamada inesperada de Umay. La niña, preocupada, le advirtió que tuviera mucho cuidado, pues había escuchado una conversación entre su padre y Renjin. Según lo que alcanzó a oír, ambos planeaban apartarla del hospital y, para lograrlo, querían hacer creer a todos que sufría alucinaciones, tachándola de loca. Aunque sorprendida, Bahar intentó tranquilizarla y le pidió que no se angustiara, asegurándole que ella misma se encargaría de resolver la situación. Al cortar la llamada, Bahar se dirigió junto a un médico recién llegado a la habitación del paciente, pero al entrar encontraron la cama vacía. Alarmada, se apresuró con él hasta recepción para preguntar si alguien lo había visto salir, pero el recepcionista aseguró que no había notado nada fuera de lo común. En medio de la confusión, su compañero Ibrahim, intrigado por su nerviosismo, le preguntó si se encontraba bien. Fue entonces cuando Bahar alcanzó a ver fugazmente al paciente más adelante en el pasillo. Sin embargo, al intentar seguirlo, este volvió a desaparecer de su vista. Desesperada, buscó apoyo en Kagla, quien no dudó en ayudarla en la búsqueda. Mientras recorrían los pasillos, Bahar le confesó que todo parecía estar diseñado para hacerla quedar en ridículo y que poco a poco la gente comenzaría a verla como una persona desequilibrada. Poco después se encontró con Ebrem, entrecortada por la angustia, le explicó que estaba buscando a un paciente enano y que, si no lograba hallarlo, utilizarían esa situación para acusarla de loca. También le reveló que Umay la había llamado para advertirle que Timur, junto a Renjin y Efsun, andaban diciendo que estaba enferma y debía ser apartada del hospital. Ebrem, con calma, le pidió que no se preocupara y le recordó que, si ellos actuaban unidos contra ella, lo mejor era que ambos también formaran un equipo para enfrentar la situación juntos. Por otro lado, Umay se encontró con Sem. Al verla con el semblante triste, el muchacho le preguntó qué le pasaba. La niña, sin poder contenerse, le confesó que lo único que deseaba era que no expulsaran a su madre del hospital. Enternecido por su sinceridad, Sem decidió invitarla a un café para conversar tranquilamente y darle algo de consuelo. Aziz y Seren conversaban en un rincón apartado. Seren, con gesto agotado, le confesó a su hermano lo mucho que le incomodaba la manera en que su madre se entrometía en cada aspecto de su vida personal, sin darle margen ni siquiera para opinar. Con evidente fastidio, le contó que acababa de enterarse de que su madre ya había tomado la iniciativa de organizar la noche de Henna sin consultarle antes. Aziz soltó una leve risa, intentando quitar dramatismo a la situación, y enseguida le aconsejó que dejara pasar el asunto, que si su madre quería encargarse de eso, simplemente la dejara hacerlo. En ese momento apareció Ferdi, interrumpiendo la conversación. Con franqueza, le dijo a Aziz que, en vez de perder tiempo allí, debería ir a ver a su madre, pues andaba diciendo que tenía visiones extrañas. Preocupado, Aziz se marchó enseguida. Aprovechando su ausencia, Ferdi se inclinó hacia Seren y, con tono confidencial, le aseguró que había escuchado todo lo que hablaban. Después, con cierta picardía, le sugirió que lo mejor que podía hacer era hacerle creer a su madre que estaba perdiendo la razón. De esa forma tendría la oportunidad de tomar control sobre sus propias decisiones. Seren, aunque al principio dudó, terminó dejándose convencer. Le agradeció a Ferdi por el consejo y se quedó pensativa, considerando que quizá esa era la salida a su problema. Mientras tanto, Kagla le comentó a Bahar que estaba exhausta por la larga búsqueda, por lo que ambas decidieron detenerse un momento para descansar. Justo en ese instante apareció Seren, quien se acercó con semblante serio para pedirle a Bahar que no hiciera caso de los rumores malintencionados que corrían en el hospital. Bahar, con firmeza, respondió que estaba claro que todo aquello tenía detrás a Timur, pues él nunca había cambiado y siempre actuaba de la misma manera. Kagla, con tono resignado, coincidió con ella y añadió que en realidad Timur jamás dejó de ser la persona que siempre fue. Seren aprovechó la ocasión para desahogarse y confesó que también estaba cansada de su madre. Explicó que le resultaba insoportable que tomara decisiones por encima de ella sin consultarle nada, y como ejemplo mencionó que había organizado la noche de Henna sin siquiera preguntarle su opinión. Con determinación afirmó que no estaba dispuesta a tolerarlo más y que, esta vez, haría las cosas a su manera. Al cuestionarse quién podría apoyarla en eso, Kagla levantó la mano con decisión, ofreciéndose a ayudarla sin dudarlo. En paralelo, Nebra se encontraba conversando con Gulsisek cuando recibió una llamada de Bahar. Sin más, esta la saludó brevemente y siguió con lo suyo. Poco después, Bahar retomó la búsqueda del enigmático enano, y creyendo haberlo visto a lo lejos, apresuró el paso para alcanzarlo. Sin embargo, en el camino fue interceptada por el Dr. Tolga, quien insistió en que deseaba hablar con ella.
Bahar, con tensión evidente, le aseguró que no estaba loca y que no debía creer lo que se decía de ella. Tolga, con serenidad, le respondió que le creía, explicando que solo estaba conversando con todos en el hospital para aclarar la situación. Aún así, Bahar recalcó que en ese momento estaba demasiado ocupada, por lo que ambos acordaron postergar la charla para el día siguiente. En ese momento apareció Timur, notablemente molesto, y le preguntó con un tono cortante sobre el asunto del enano. Bahar, alterada y al límite de su paciencia, le respondió que estaba tan harta que terminaría gritando con todas sus fuerzas. Timur, irritado también, intentó justificarse diciendo que él no estaba en su contra, que lo único que buscaba era proteger a su familia. Por otra parte, Tolga inició una entrevista con Renjin. Ella se mostró nerviosa y ansiosa ante sus preguntas, respondiendo con evasivas y cierta inseguridad. Durante la charla, le preguntó cuánto tiempo pensaba quedarse, a lo que Tolga respondió con calma que dependería de la necesidad, pues no tenía prisa por marcharse. Renjin, incómoda, replicó que era fácil decirlo desde su posición, ya que para ella era evidente que él terminaría dirigiendo todo el hospital. Tolga entonces le preguntó si alguna vez se había atrevido a desafiar a la autoridad, provocando que ella se pusiera aún más tensa, como si temiera contestar. Él intentó tranquilizarla recordándole que solo era una sesión, aunque agregó que sabía que estaba comprometida con Timur. A la defensiva, Renjin le preguntó si estaba insinuando algo. Tolga, en respuesta, mencionó el nombre de Bahar, lo que llevó a Renjin a culparla por el retraso en su compromiso con Timur. Tolga le aseguró que no estaba insinuando nada y le pidió que se relajara. Para concluir, le preguntó si había tenido varias discusiones a lo largo del día, dejándola en silencio, con la mirada fija y un evidente temor en el rostro. Mientras tanto, Aziz acompañaba a su madre en la búsqueda del enanito por los pasillos. Al acercarse a ella, le informó que no habían logrado hallarlo en ninguna parte. Con angustia, Bahar le preguntó si él tampoco le creía. Aziz, sereno, le dijo que quería hacerlo, pero enseguida le preguntó si existía alguna posibilidad de reconciliarse con su padre. Bahar lo negó de manera tajante, asegurando que eso era imposible, y le recordó que su padre tenía una lengua demasiado venenosa, en alusión a las maldades y manipulaciones que siempre lo habían caracterizado. Finalmente, le confesó que se sentía presionada porque el doctor Tolga también quería hablar con ella, lo que aumentaba aún más su tensión. Aziz, preocupado, le aconsejó que lo mejor sería descansar y recuperar fuerzas. Mientras tanto, Tolga prosiguió con sus entrevistas de evaluación, esta vez con Seren. Ella, visiblemente sensible y conmovida, se abrió y le confesó que lo que más la hería era que su madre quisiera manejar siempre su vida, tomando decisiones por ella sin dejarle margen de elección. Con tono calmado, Tolga le preguntó si acaso su madre tenía siempre la última palabra en todo lo que pasaba en su vida, invitándola a reflexionar sobre el poder que ejercía sobre sus decisiones. Seren, conteniendo las lágrimas, asintió con un gesto cargado más de cansancio que de rebeldía. Más tarde, Doruk pasó a ser entrevistado. Con seriedad y un aire nostálgico, contó que su padre los había abandonado cuando él era apenas un niño y nunca regresó, dejándolo solo con su madre. Tolga, interesado, quiso profundizar y le preguntó si realmente disfrutaba ser cirujano y si su elección había tenido relación con su padre. Doruk, con seguridad, respondió que no eligió la medicina por él, sino porque era su verdadera pasión. Añadió, con brillo en la mirada, que además su madre se sentía muy orgullosa de él, lo que lo motivaba aún más a seguir adelante. Entonces Tolga le preguntó si su madre había rehecho su vida o vuelto a casarse. Doruk, firme y protector, contestó que no, y que tampoco lo permitiría, porque no quería que nadie más la lastimara ni que volviera a ser infeliz. Después llegó el turno de Ebrem. Con un tono reservado, compartió detalles íntimos de su pasado, relató que en un tiempo había vivido en un bote y que, antes de eso, había pasado parte de su infancia en un orfanato. Tolga, curioso, llevó la charla hacia un tema más delicado y le preguntó por su relación con Bahar. Ebrem, incómodo, intentó esquivar la pregunta y respondió con cautela, diciendo que apenas se conocían, como si no quisiera revelar demasiado. Tolga, sin embargo, lo confrontó de manera directa y le cuestionó si la había aceptado solo porque ya tenía una familia formada. Esa pregunta tan incisiva lo dejó completamente paralizado, en silencio, con la mirada perdida, como si hubiera tocado una herida que no quería enfrentar. Al salir de la entrevista, Ebrem cargaba todavía con esas palabras en la mente, incapaz de apartarlas. Y así, uno tras otro, quienes pasaban por las entrevistas de Tolga salían con la misma sensación, el rostro sombrío, la tristeza reflejada en los ojos y el peso de lo conversado oprimiendo el corazón. Cada pregunta removía lo más profundo de sus historias, dejando tras de sí un silencio denso, cargado de emociones difíciles de soportar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.